Estamos precisamente atravesando uno de los momentos a nivel mundial más complicados de los que nosotros, los adultos contemporáneos, tengamos conocimiento, ¿no? Ha habido algunos sitios donde se ha focalizado, se han manifestado condiciones de mucha dureza, ¿no? Sin embargo, ahora estamos eh, bajo un ambiente tan extraño, tan difuso, tan complicado. Si miramos ahí, si nos asomamos por la ventana, ya enseguida caemos en esta nube de confusión. Te pones a revisar algo por internet y no sabes si lo que estás leyendo es verdad, es mentira. Tienes como que escarbar y escarbar para ver si más o menos la cosa pudiera ser algo confiable. Y son tiempos en los que de paso pues el planeta está pasando por un cambio, el calentamiento global, el aumento de la frecuencia interna del núcleo de la Tierra, expresada en la resonancia Schumann, el aumento de 7,8 Hz hasta alcanzar picos de 70 y tanto, a veces de 90. En fin, que el planeta Tierra de paso está pasando también por una zona en el espacio que se llama el cinturón de fotones. Entonces, bueno, estamos recibiendo una radiación y el Sol de su parte, con su frecuencia, le ha abierto un boquete al campo electromagnético de la Tierra. Y algunas de sus frecuencias más agudas pues han podido este, estar llegando, van penetrando y de alguna manera la frecuencia solar se está sintiendo también. De allí a que esto genera en nosotros una serie de síntomas, de manifestaciones que se derivan de todo un conjunto de, de situaciones internas y externas. Eso impacta directamente nuestras emociones. Súmale a eso pues los daños colaterales, ¿no? La economía, las relaciones, la familia, inmigraciones, ¿no? Entre lo más suave de vivir eso, ¿no? De alguna manera entonces se nos está llevando a que nosotros echemos una mirada hacia adentro. Y echar una mirada hacia adentro quiere decir que nosotros tenemos que activar un potencial que es nuestro, que ya lo tenemos. Y este potencial tiene que ver con conocernos, tiene que ver con explorarnos, tiene que ver con abrir nuestra mente un poco a lo nuevo, aunque lo nuevo nos sacuda un poco, aunque lo nuevo no necesariamente tenga que ver con lo que ya tú conoces, con lo que ya tú tienes entendido. Entonces, desde este punto de vista y en medio de toda esta situación, hay personas que han cultivado una conexión interior lo suficientemente fuerte como para poder surfear esta ola. Y estas personas entonces se caracterizan ahí por una capacidad de poder lograr dentro de las situaciones actuales y dentro del movimiento, logran de alguna manera sus objetivos. Muchas veces no como se lo plantean al principio, pero muchas veces de una manera que da una vuelta y se da. El punto está en que estas personas mantienen el foco, mantienen la atención. Y mantener la atención es algo que nos cuesta muchísimo. Más todavía con este bombardeo mediático, con todo lo que sucede
nomás nos asomamos por una ventana y observamos ahí la calle, movimiento de las personas. Estamos así con muchos distractores. Entonces, hay un grupo de personas que verdaderamente desean ir hacia adentro, conocer. Y para ellas especialmente es que nosotros en esta oportunidad nos estamos así abriendo a que podamos transitar un camino de despertar, que podamos entender, comprender, trascender las situaciones personales con la familia, y así entonces nosotros podamos estar en otro nivel, podamos estar entonados con lo mejor de lo que está sucediendo, porque dentro de lo que sucede no todo es malo, hay cosas que son lo mejor dentro de lo que está sucediendo. Y si tú te sintonizas con lo mejor, entonces vas a comenzar a experimentar lo mejor. Sí, ya sé que te han dicho que no es suficiente con el pensamiento positivo, que sí, yo igual te digo lo mismo. No es suficiente con que lo pienses. Es necesario comenzar a sentir eso que deseas en el corazón. Y es imaginarlo, sentirlo. Y si lo imaginas y si lo sientes, si, si le pones ese revestimiento del sentir a esa imagen, a esa clara imagen que tienes de algo, entonces vas a poder ir impactando tu realidad. Pero es algo que tienes que hacerlo con disciplina, es algo que tienes que hacerlo constantemente. Entonces, vamos a conversar un poco acerca de la visión de este método de transformación de patrones mentales que se llama Psyche-Training. El Psyche-Training nos ofrece una visión a través de la cual nosotros podemos en primera instancia comprender las situaciones del personaje que representamos. Sabes, en el Psyche-Training, David Marín es solamente un personaje, Esperanza Ríos, otro personaje, Chris Mamani, otro personaje, Eri 10, otro personaje, todos somos personajes. Y el Psyche-Training nos ayuda a que nosotros podamos reconocer el ser que verdaderamente somos, que no es que nosotros tenemos un espíritu, es que nosotros somos el espíritu y estamos en esta experiencia humana utilizando este traje, este cuerpo, que no solamente es un cuerpo, sino que también tiene una identidad, digamos, tiene un nombre para que pueda ser distinguido, tiene una forma, tiene una historia, viene de una familia particular. Entonces, esas son cosas que nosotros podemos comprobar sin tener fe. Nomás, bueno, contempla bien, cierra tus ojos y reflexiona y mira que pues has nacido en una familia y al nacer en esa familia tienes una historia, compartes una historia de esa familia. O sea, el momento en que naciste marcó un episodio en esa familia. Entonces, la familia y su historia, y tú, todo es uno. Eso está contigo. Desde el ser que eres, has elegido entrar en esa línea, entrar en esa corriente en particular. Entonces, una vez que tú te das cuenta de que sí, efectivamente, pues sí, actualmente, sí, nací en esta familia, soy heredero de esto, de lo positivo, de lo negativo, de la luz, de la oscuridad. Y ahí empiezas entonces a estudiar por qué has elegido esa familia, cuáles han sido las enseñanzas de esa familia. Hay enseñanzas que son mostradas con el ejemplo y hay otras enseñanzas que son mostradas a través del contraejemplo. Entonces,
en el camino normal, habitual del sufrimiento, del drama, del personaje, entonces pues nos quedamos impactados, en especial cuando se trata de los episodios que nos enseñan con el contraejemplo. ¿Y qué es el contraejemplo? Bueno, el ejemplo es un padre amoroso que te veló por tu carrera, tu alimento, tus estudios, te dijo que siempre te amaba, bla, 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 bla. Un ángel, pues. Y sí, te enseñó valores y te los enseñó con su ejemplo porque él era así, él daba ese ejemplo. Pero ese es un tipo de maestro. Hay otro tipo de maestros que consiste en esos que en lugar de darte una palmada en el hombro para darte fuerza, te dieron fue dos cachetadas y te dijeron que eras una inútil porque no servías. Entonces, esos que en algún momento una palabra de aliento nunca salió, pero sí salieron muchos insultos. Esos casos en los que se esperaba un acompañamiento, no lo hubo. En todas esas situaciones nos enseñaron a través del contraejemplo. Es lo contrario, uno dice, en esta mentalidad dice, bueno, los padres deberían ser de esta manera, de esta forma, de esta otra. Entramos en una línea, en algo que ya se llama un linaje ancestral. Es una línea que ha existido siempre, que tiene un origen indeterminado. ¿Quién sabe dónde se origina tu familia? ¿Quién sabe dónde te originas tú? Porque está bien, tú dices, nos originamos ahí de papá y mamá, ahí está el origen. Pero a la vez papá y mamá son orígenes también y a su vez hay otro origen mayor que ese y otro mayor y otro mayor y otro mayor. Y esos orígenes van como marcando como unos fractales, van haciendo como una resonancia de un origen con otro y el origen se hace algo indeterminado. ¿Quién sabe dónde comenzó mi familia? ¿Quién sabe de todos los seres que se tuvieron que conectar para que yo estuviera aquí? ¿Quién sabe cuántos tuvieron que conectar para que tú estuvieras allí en ese punto donde estás? Entonces, desde la conciencia humana nosotros vamos con inocencia y recibimos ese legado con las manos bien abiertas, con las manos bien extendidas y con los ojos cerrados en esa simbología de que estamos confiando, en esa simbología de que estamos en la inocencia, de que sabemos que lo que recibimos ahí nos hará crecer. El punto viene cuando pasa el tiempo y tú empiezas a abrir los ojos y empiezas a mirar los efectos de ese legado, de esa herencia que te viene del origen. Y allí es cuando pues muchas personas pueden quedarse atrapadas de repente en una situación en la que han vivido algo, una situación familiar y se han quedado pues de manera natural, como se espera que suceda muchas veces, que se queden traumatizados o que se queden con una situación familiar o una vivencia con un miembro familiar que de alguna manera las ha marcado, los ha marcado, ¿no? Por ausencia, por presencia, por exceso, por defecto, no sé. Hay tantas causas, ¿no? Entonces, ¿dónde comienza la salida? La salida comienza cuando nosotros tomamos conciencia de que nosotros somos personajes, estamos en una gran obra de teatro y en esa gran obra de teatro tenemos un papel y los miembros de nuestra familia tienen otros papeles y cada miembro de la familia pertenece a ese gran sistema y si hay una situación que se da entre los miembros y no se logra resolver, esa situación va a pasar a manos de los más jóvenes, quienes, desde el punto de vista del espíritu de lo que somos,
dicen, nosotros somos la generación nueva y tenemos fuerza para tomar ese legado y en el nombre del sistema, en el nombre del alma grande, transformar esa situación. Entonces los más jóvenes nos hacemos cargo de ese legado. Así que no es un legado que nos pusieron, que nos engañaron, que nos obligaron, que está bien, sí, éramos niños y estábamos con los ojos cerrados, pero ahí éramos niños, pero en el espíritu siempre hemos sido muy conscientes de lo que estamos haciendo ahí y de lo que estamos recibiendo hasta en el más mínimo detalle. Con esto te quiero decir puntualmente, para que hayas tenido una idea, que has elegido a tu madre, has elegido a tu padre. En el plano espiritual, en ese plano elevado donde todo es conciencia, donde todos somos seres de luz, donde no conocemos el dolor, ni siquiera conocemos el miedo. No sabemos qué cosa es esa, no sabemos lo que es el placer. Lo único que sabemos es amor, 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 luz, 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 brillo, 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 brillo. Y nosotros para poder brillar más, tenemos que entrar en densidades y las oscuridades iluminarlas. Así nosotros entramos en algún momento en este planeta Tierra con la intención de experimentar en la Tierra. Y así el origen se muestra como nuestro punto de luz, ese punto del cual somos todos una unidad. Y en ese punto de luz, en ese punto de conciencia máxima, hemos diseñado las vidas. Diseñamos nuestra vida, diseñamos la vida de las personas que comparten nuestra realidad. Desde ese punto nos convertimos en co-creadores porque hay otros espíritus que también se unen a participar en las dinámicas de una familia o de los miembros asociados a una familia. Porque la familia en la tierra se convierte en una escuela. Es una de las escuelas básicas, la familia. La familia pareciera ser una escuela dentro de otra escuela, ¿no? La tierra, perdón, una escuela. El planeta, el poder estar, el haber nacido en una cultura, el haber nacido en una parte del país, del planeta, el tener una creencia, un tipo de religión, todo eso es una experiencia. Y desde allí, desde esa experiencia, es que el espíritu apuesta por la vida, porque el espíritu nunca ha vivido esas cosas. Entonces nosotros decidimos venir y participar en la tierra, en una dinámica, en un juego de roles, ¿sabes? En la tierra todo es un juego de roles. Obsérvalo. No me creas porque sí, no. Observa nomás y te vas a dar cuenta que todos juegan un rol, todos tienen una simbología, todos usan un arquetipo. Eso va desde la familia, organizaciones políticas, religiosas, militares. Va por todo eso. Entonces, nosotros participamos del más inmediato, el rol en una familia. El ser hijo de fulano y de fulana y de la historia que ellos han generado y de lo que ellos como seres humanos también como espíritus en la experiencia y han podido dar, han podido llegar hasta donde llegaron, hasta donde te dan, pues hasta ahí, no te pueden dar más de ahí. Y nosotros, debido a ese bombardeo mediático que nos dicen que los padres tienen que ser así, los padres tienen que ser de esta forma y de aquella manera, y un mal padre es este y un mal padre es aquel, entonces nosotros tenemos un montón de juicios con eso que nos generan brechas en el sistema familiar. Tu sistema familiar, imagínate ese árbol con muchos rayitos extendiéndose, y esos rayitos están conectados con lo superior, y desde lo superior y desde lo más profundo también nos viene la fuerza. La fuerza nos viene de lo superior, desde el Padre, que está simbolizado en el sol, ahí el cielo, la lluvia, la fecundación.
La madre está abajo, la tierra, receptiva, fértil, abierta para ser penetrada. Entonces en el medio estamos nosotros, recibimos la fuerza de arriba, recibimos la fuerza de abajo, en el medio estamos nosotros recibiendo esas fuerzas, encontrándolas en perfecto equilibrio y expandiéndolas. Allí en ese punto nosotros estamos en equilibrio con la madre tierra, con el padre sol, con lo elemental. Y si nosotros tenemos esa conexión bonita con papá y con mamá, entonces ahí estamos concentrando la fuerza de papá y mamá, que es la fuerza de los ancestros también. Cuando no estamos alineados con esa fuerza, entonces ese árbol, esos rayitos se quiebran y entonces se corta la transmisión cuando tenemos una situación con papá, cuando tenemos una situación con mamá. Esos rayitos de alguna manera se quiebran, la cantidad de voltaje disminuye notablemente y eso genera desequilibrios en la propia persona. Entonces, en estos casos, pues podemos comenzar a observar, por ejemplo, si es una persona que está desconectada, un hijo o una hija que está desconectada de papá. Entonces vemos la dificultad para concretar un proyecto, la dificultad para obtener un título, para obtener estudios, la dificultad para poder liderizar un grupo. De alguna manera es una dificultad para poder penetrar. Si es padre, entonces es una dificultad para comunicarse con los hijos, para hacerse entender. De alguna manera una noción distorsionada del respeto, pero basado en el miedo. Entonces, no, cero respeto por consiguiente, ¿no? Entonces, todas estas cosas que pueden pasar, y si es si no ha tomado la madre, entonces dificultades de pareja, dificultades en la expresión, sobre rigidez, eyaculación precoz, este, en fin, un montón de situaciones que tienen que ver con esa parte que tiene que ver con el corazón. La persona se vuelve así como un poco fría, un poco indolente, un poco egoísta, solamente de su punto, ¿no? Y cuando viene alguien y les dice, mira, no, aquí tienes que buscar el origen, el origen. Y muchas personas se quedan así que el origen, ¿sí? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vengo? Ah, pero es difícil saber de dónde viene uno si uno no sabe quién es. Entonces, la primera pregunta que vamos a estar desarrollando a lo largo de estos encuentros, la primera pregunta será, ¿quién soy? Es muy importante que tú ahora, en este momento de tu vida, puedas responderte a esa pregunta. En las constelaciones familiares, ir al origen implica saber en tu corazón de dónde vienes y lo que has decidido recibir y lo que tienes que transformar ahora. De manera que así, desde la visión transpersonal que nos lleva al origen, el de origen inmediato, nuestros padres, lo visible, que se puede sentir, incluso si no estamos con ellos, se pueden sentir adentro, si prestamos atención, ¿no? Entonces, el origen nos lleva en algún momento a plantearnos que no somos esa imagen en el espejo, que somos mucho más que el nombre que tenemos, que somos mucho más que la profesión, que somos mucho más que el rol que cumplimos. Y comenzamos a darnos cuenta de que verdaderamente somos algo mucho más grande y que tiene mucho que ver con Dios y que tiene mucho que ver con conciencia y que tiene mucho que ver con brillo y que tiene mucho que ver con darse cuenta.
y empiezas a explorar dentro de ti buscando ese brillo, ese oro que hay dentro de ti que está quizá tan tapado con tantos episodios, tantos malos entendidos, tantas memorias. Ahora en este punto empiezas a decir, ¿ya de qué me sirve tener la razón? ¿Ya para qué tener la razón? Ya prefiero tener la paz. Y me estoy dando cuenta que tener la paz vale mucho más que tener la razón. Entonces, ahora el trabajo es, ¿y qué hago con tantas razones? ¿Qué hago con tantas razones para estar dolida? ¿Qué hago con tantas razones para llorar? ¿Qué hago con tantas razones para colocarme del lado infeliz de las cosas? Y ahí lo primero entonces comenzamos a estudiar el origen. Y eso nos lleva inevitablemente a revisar la relación con papá, a revisar la relación con mamá. Desde una conciencia superior, distinta, más elevada, más expandida, más iluminada. Si tú que estás viendo ahora estás aquí sumada a este grupo, si tú de verdad tú resuenas con este camino del crecimiento personal, la expansión de la conciencia, bla, 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 pues te digo, si tú no tienes tu relación con tu papá y con tu mamá en conexión plena y absoluta, mirada desde el amor, cualquier cosa que emprendas encima de eso, con esa falla, te va a generar una deficiencia en la estructura. Podrás montar un piso sobre otro y a medida que vayas elevando el piso se va dando cuenta, se va notando el desnivel, ¿entiendes? Hasta que llega un momento en que se te puede derribar la casa completa. Porque lo que nos lleva, lo que nos invita el origen es a ir y tomar en primera instancia, tomar a papá y tomar a mamá. Y cuando tomamos a papá y a mamá, los tomamos con el corazón abierto nuevamente con los ojos cerrados de agradecimiento. Quizá hayas perdido algo de esa inocencia, pero todavía queda. Así que en ese momento que tomas a papá y a mamá completamente, sin importar lo que haya sucedido, y ese es el desafío, eso es lo difícil, ese es lo complicado, tomarlos. En esos casos en los que hay dificultades, ¿no? Me estoy refiriendo. Cuando hay amor, bueno, por supuesto. Pero en ese momento entonces de la toma, ahí es en ese desafío, es que nosotros resolvemos, reconectamos los cables que se han despegado. Y desde esa reconexión nos viene la fuerza. Nos viene una fuerza, yo no sé ni cómo te lo voy a decir con palabras, pero es una fuerza, se siente, es una cosa maravillosa, ¿verdad? Entonces comienzas a sentir ese respaldo y esa persona que le costaba dirigirse, hablar en público, ejecutar un proyecto, liderizar, de pronto se ve invadido por una fuerza que lo coloca en armonía y lo hace escuchar, se escucha bien con él mismo. De alguna manera ha sido aprobado. Entonces, todas estas implicaciones de la desconexión con el origen conllevan un montón de situaciones que se expresan en la pareja, se expresan en la familia, en lo que se llama la labor, en lo que es la prosperidad, la vida misma. Si tú tienes una dificultad, si tú tienes una situación con tus padres, algo que has vivido y que estás resentida con razones, nada, aquí no estamos diciendo que no tienes razón, que sí tienes razón, porque mira, mientras nosotros tengamos capacidad de razonar,
vamos a tener razones. No sé, un muerto será el único que no produce razones. Los demás, todos producimos razones y las razones de uno no valen más que las de otro, porque cada quien ve las cosas desde ese punto de vista. Pero si nosotros tenemos una desconexión con papá o con mamá o con ambos, entonces nosotros vamos a tener de ahí, de inmediato vamos a tener una alteración en la pareja. Podrá ser que tú vivas una relación de pareja tranquila, pero por dentro estarás mortalmente aburrido. Podrá ser que entonces sea una relación muy encendida en lo erótico, en lo sensual, en la sexualidad, y cuando no tienen esa droga encima, se caen a golpe, a insultos, y están ahí en esos ciclos. Son como un par de cables echando chispas, ¿no? De repente se pegan y se quedan pegados, se separan y ¡pah! Echan el chispazo, y generalmente echan chispazos para poder aproximarse. De alguna manera, pues la persona tiene una implicación en el ser, y es decir, muchas confusiones, muchos malos entendidos, situaciones que se le repiten una y otra vez y que de alguna manera empiezan a hacer mella en sí misma, la sacan de control y se confunde, ¿no? Hay aspectos en los que no llega a saber exactamente quién es. Y eso, pues, por supuesto, lleva una vida en una frecuencia. Y en esa frecuencia no hay un control, las cosas pasan y mira, a veces te agarran olas que son muy grandes y te dan unas tremendas revolcadas y terminas hasta herida. Después cuando logras sacar, o a veces te logran sacar y te tienen que reanimar en la orilla. O sea, son situaciones de vida que generan sufrimiento, que generan memorias, y que esas memorias las has recibido en tu almacén de memorias. Tienes las memorias de todo tu linaje, de toda tu familia, todas las emociones de todos los abuelos, de tus padres. Tienes, mira, en tu memoria está marcado el momento del orgasmo que sintieron papá y mamá, bueno, o el orgasmo que hubo de alguno, en ese momento en que fuiste fecundada, sí, o sea, que fuiste concebida, mejor dicho. Esa memoria está allí. Y así está la memoria de los abuelos, y así hay memorias. No te imaginas la cantidad de memorias que están ahí en tu cerebro. Si quieres que sea más práctico, te digo en el cerebelo, ahí en la parte de atrás. Ahí hay una zona ahí que cortas el cerebelo por la mitad y la cosa parece un árbol. Y está muy relacionado con el árbol de la vida que hablan en los textos sagrados, en la Biblia, ¿no? Entonces, ahí, el origen. Allí están, en ese punto del cerebelo, una serie de terminaciones nerviosas que acumulan un sinfín de información de todo tu árbol. Es una cosa impresionante. Es como el árbol de la vida. Entonces, hicieron un experimento y cortaron un pedacito del cerebelo, así como un slice, ¿no? Una pequeña rebanada, y le cortaron una rebanada a la parte de aquí, a la neocorteza, ¿no? A los lóbulos superiores aquí, y un pedacito del cerebelo tenía millones de capacidad, más todavía que toda la medición de la neocorteza que hicieron completa. O sea que el punto de la memoria en el cuerpo está allí, justamente ahí en el cerebelo. Ahí está una información muy ancestral, una información que tiene que ver mucho con lo primitivo. Ahí está nuestro árbol completo. Desde allí se liberan, por estas sincronicidades genéticas, entonces se liberan esas conexiones con lo ancestral. Ahí está esa memoria queriendo salir, una memoria que ha sido pactada en el alma, pactada, diseñada a nivel de espíritu para que pueda suceder en la tierra. La persona, cuando empieza a entender esto y comprender esto, entonces empieza a tener fuerza.
y empieza a tener la conciencia para entonces comenzar a resolver las situaciones de su propio árbol, a comenzar a sentir ante lo que ha sido recibido. Y las constelaciones familiares nos muestran en ese movimiento, que en nuestro caso ahorita estamos trabajando vía online, estamos utilizando figurines y estamos trabajando en una conexión que implica la imagen interna, porque tu sistema familiar tiene una forma y esa forma que tiene influye en tu vida actualmente. Entonces, cuando nosotros hacemos una constelación familiar, nosotros reconfiguramos esas piezas que son miembros de tu sistema familiar. Inclusive son elementos de tu mente que pueden ser traumas, que pueden ser miedos, que puede ser una inseguridad en esto, puede ser un tema de relación, puede ser un tema de dinero, puede ser un tema de empresa. O sea, puede ser cualquier tema que intervenga en la realidad humana. Entonces la constelación se basa en ese principio del campo holográfico, de ese campo de información que rodea a todos los seres humanos, todas las cosas, y que en ese campo está representada la posición original con la que tú concibes eso. Entonces vamos trabajando nosotros con los figurines, vamos haciendo ejercicios de meditación y se accede a un espacio mental, visualizado, donde te contemplas en un salón, donde tú tienes una posición, tu madre tiene otra posición, y así puede estar interviniendo algún elemento particular, un cáncer, un duelo no resuelto, qué sé yo, puede ser cualquier tema. Y en la medida en que tú te concentras y miras dónde están las posiciones de esos elementos, porque ahí están en tu mente. En tu mente, desde tu mente se proyectan hacia afuera. Y en ese punto entonces tú empiezas a identificar. Y vamos identificando en el tablero las posiciones que están ahí en tu cabeza. Y vamos entonces haciendo un movimiento interno manifestado en el tablero. Interno manifestado en el tablero. Y ahí llegan a darte, llegas a establecer contactos que solo de esa manera hubiesen sido posibles, y se llegan a expresar cosas que solo de esa forma. Despierta, ser despierta, despierta.